Las fronteras de Roma han caído y los bárbaros han asaltado el imperio de forma imparable. En el año 410, Roma, después de 800 años, ha sido saqueada por los visigodos. Los vándalos y alanos supervivientes han emigrado a África, donde crean el reino vándalo de la Tripolitania. Los suevos se asientan en Hispania como el único pueblo bárbaro y amenazan el ya escaso poder del Imperio Romano. Comenzamos nuestra crónica recordando que hacia el año 421, Constancio, hombre fuerte de Roma y esposo de Gala Placidia, que a su vez era madre del emperador Valentiniano III, muere después de solo 7 meses como Augusto. Constancio, antes de morir, ha tenido cuidado en asegurarse de que no hubiera ningún sucesor en espera y sus propios hijos son demasiado jóvenes para ocupar su lugar. El emperador Honorio es incapaz de controlar su propia corte y la muerte de Constancio inicia más de 10 años de inestabilidad. Inicialmente, la ahora viuda, hermana de Honorio, Gala Placidia, busca el favor de su hermano, el emperador Honorio, con la esperanza de que su hijo Valentiniano III pueda heredar el puesto de emperador en última instancia. Pero en el año 422, otros intereses logran derrotar a Gala Placidia, quien huye para refugiarse con sus hijos a la corte oriental de Roma, en Constantinopla. En el año 423 muere el emperador romano Honorio poco antes de su 39º cumpleaños. Después de algunos meses de intrigas, el patricio Castino proclama a Ioannes como emperador occidental, mientras en cambio el gobierno romano de Oriente proclama al niño Valentiniano III, que estaba allí acogido, como emperador de Occidente, y su madre Gala Placidia actúa de facto como regente durante su minoría de edad. El usurpador Ioannes tiene pocas tropas propias, por lo que envía a un emergente Flavio Aecio para conseguir ayuda de sus amigos los hunos. Un batallón del Imperio Romano del Este aterriza en Italia, captura al usurpador Ioannes, le corta la mano y abusa de él en público, y lo mata junto con la mayoría de sus altos funcionarios. El general Flavio Aecio vuelve 3 días después de la muerte de Ioannes a la cabeza de un ejército huno, lo que le hace en ese momento el general más poderoso de Italia. Después de algunos combates, la regente Gala Placidia y el general Flavio Aecio llegan a un acuerdo. Los hunos son pagados y enviados a casa, mientras que Aecio recibe el cargo de Magister Militum. Gala Placidia, como augusta madre del emperador y regente hasta el año 437, podrá mantener una posición dominante en la corte, pero las mujeres en la antigua Roma no ejercen poder militar y ella no podrá ser un general. Ella, hábilmente, intenta durante algunos años evitar la dependencia de una sola figura militar dominante, por lo que mantiene un equilibrio de poder entre sus varios oficiales de alto rango. Así, Flavio Aecio es el Magister Militum de la Galia, el conde Bonifacio, gobernador de la diócesis de África, y Flavio Félix, Magister Militum en Italia. Mientras esto ocurre, el Imperio Romano de Occidente se va deteriorando seriamente. Esta es la situación. Además de las pérdidas en la diócesis de África, Hispania se va deslizando fuera del control central y cae en manos de gobernadores locales y bandidos suevos. En la Galia, la frontera del Rin se ha derrumbado. Los visigodos en Aquitania han lanzado nuevos ataques contra Narbona y Arelate, y los francos, cada vez más potentes, aunque desunidos, son el principal poder en el norte. La región atlántica de la Armórica está controlada por los bagaudas, líderes locales que no están bajo la autoridad del imperio. Ante esta calamitosa situación, Flavio Aecio lanza una potente y sobre todo victoriosa campaña. Derrota a visigodos y francos, a los nuevos invasores germánicos, a los bagaudas en Armórica y también a una rebelión en Noricum, que era una federación de tribus célticas ubicada en territorios de la actual Baviera alemana y parte de Eslovenia. Además, no es la primera vez en la historia de Roma en la que un triunvirato de gobernadores desconfiados mutuamente resulta inestable. En el año 427, Flavio Félix, Magister Militum de Italia, trata de reconquistar a Bonifacio de África, con el que está en disputa. Él se niega y vence a la fuerza invasora de Félix. El comes Bonifacio probablemente ha reclutado a algunas tropas vándalas, entre otras. En el año 429, los vándalos, tras saquear la Bética y junto con un nutrido grupo de aranos, pasan al norte de África para crear el reino vándalo de la Tripolitania. El comes Bonifacio, gobernador del norte de África, que en aquel tiempo estaba enemistado con Gala Placidia, que además era la regente de facto en la corte de Rávena, llama a vándalos y alanos para que se instalen en África.
En una grandiosa operación logística, parten desde la ciudad de Algeciras y cuando desembarcan cerca de Ceuta, el Comes Bonifacio ha cambiado de idea, y así se lo indica, pero ya es demasiado tarde. Los 15.000 guerreros de entre los 80.000 civiles que componen todo el grupo no tardan en conquistar el norte de África. Posteriormente, incorporan Nubia, Cartago y su flota y las islas de Sicilia y Baleares, convirtiéndose en una potencia formidable, llegando incluso a disputar a Roma el liderazgo en el Mediterráneo occidental. De esta manera, en Hispania solo existen ya los territorios dominados por los romanos y el reino suevo de Galicia, en el occidente de la península, que se mantienen como federados del imperio. El Comes Bonifacio, tras haber perdido el territorio del norte de África a manos de los vándalos, regresa a Italia, donde Flavio Aecio recientemente ha ejecutado a Flavio Félix, que recordamos era Magister Militum de Italia. El Comes Bonifacio es ascendido a Magister Militum y se gana la enemistad de Flavio Aecio, que en ese momento está ausente en la Galia. En el año 432, los dos rivales, Aecio y Bonifacio, se encuentran en la batalla de Rávena, que deja a las fuerzas de Aecio derrotadas y a las de Bonifacio gravemente afectadas. Entonces, Flavio Aecio se retira temporalmente a sus fincas, pero después de un intento de asesinato, levanta otro ejército huno, probablemente concediéndoles partes de Panonia, y en el año 433 regresa a Italia, superando a todos sus rivales. Aecio nunca ha amenazado con convertirse en un Augustus y por lo tanto mantiene el apoyo de la corte oriental, donde el primo de Valentiniano III, Teodosio II, reina hasta el año 450. Mientras, en Hispania, el primer rey de los suevos, Hermerico, el hombre que los ha acaudillado desde el éxodo de Germania a Galicia, fallece y es elegido como nuevo rey su hijo Requila. En Italia, Flavio Aecio derrota definitivamente a su principal rival, el Comes Bonifacio, aquel que había perdido la diócesis de África a causa de los vándalos, y se hace con el poder militar supremo en Occidente. Flavio Aecio entonces vuelve a pacificar la situación en la Galia, España. La eterna rebelión de los Bagaudas. Los Bagaudas eran esclavos fugados, siervos y cualquiera que quisiera librarse del aplastante yugo impositivo romano, lo que ha dado como fruto un estado proscrito en la Armórica, que era una región que comprendería la actual costa noroeste de Francia, desde Bretaña a Normandía, y que bajo el liderazgo de Tibato incluso acuña su propia moneda. En medio de este caos, Flavio Aecio ya es el hombre fuerte de Roma, gracias, entre otras cosas, al respaldo de los hunos, entre los que siendo niño había vivido como rehén. Con una ferocidad celebrada siglos más tarde en el Cantar de los Nibelungos, los hunos masacran a muchos borgoñones en el Rin Medio y establecen a los supervivientes como aliados romanos en el primer reino de Borgoña. Mientras, las tropas romanas orientales, reforzadas de Cartago, detienen temporalmente a los vándalos. En el año 435, vándalos y romanos acuerdan limitarse a Numidia y dejar las partes más fértiles del norte de África tranquilas. Flavio Aecio entonces concentra sus limitados recursos militares para derrotar esta vez a los visigodos en la Galia. Sin embargo, su general Litorio es derrotado por los visigodos en Toulouse y el nuevo rey suevo Requila comienza a realizar asaltos a lo que queda de la Hispania romana. En un momento, Requila incluso se alía con los rebeldes bagaudas. En el año 437, Flavio Aecio aplasta a los burgundios con un ejército aparentemente compuesto casi y en exclusiva por hunos, y 2 años más tarde captura a Tibato, que era el caudillo de los bagaudas, y sofoca la revuelta. Para ayudarle a frenar posibles avances de los visigodos y mantener a los bagaudas a raya, establece una colonia de alanos cerca de Orleans. Entretanto, en Hispania, hacia el año 438, el rey suevo Requila emprende una decidida actividad de conquista del resto de Hispania, adueñándose de la lusitania, la cartaginense y la bética. Ocupa Mérida Augusta, la actual Mérida, que era de hecho la capital efectiva de Hispania. Los visigodos dan otro paso en su camino hacia la plena independencia. Hacen su propia política exterior y envían princesas para unirse, con desigual fortuna, en alianzas matrimoniales con Requiario, que era hijo del rey de los suevos, Requila, y con Numerico, hijo del rey vándalo Genserico, que por cierto tiene un final inesperado. Por fin, y a pesar de los continuos levantamientos bagaudas, durante la década de los años 40 del siglo V, la Galia goza de relativa paz y estabilidad.
Sin embargo, nubes de tormenta se estaban formando en el este. Los hunos, que han establecido un vasto imperio en la actual Hungría, se extienden hacia las estepas orientales, subyugando o aliándose con las poblaciones de la región. En el año 439, el romano Flavio Aecio, asentado ya como hombre fuerte de Roma, y el visigodo Teodorico I, sucesor de Balia, después de tantos años de luchas en la Galia, sellan la paz. Los vándalos, asentados definitivamente en su reino del norte de África, se trasladan hacia el este, abandonando temporalmente Numidia, y capturan Cartago, donde establecen un estado independiente, apropiándose de su poderosa armada. Este hecho origina una crisis financiera inmediata para el Imperio de Occidente, ya que la diócesis de África es próspera. Normalmente requiere pocas tropas para mantenerse segura, aporta grandes ingresos fiscales y trigo para alimentar a Roma, una parte del cual se exporta a otros lugares. Tropas romanas se reúnen en Sicilia para un contraataque que nunca sucede. Los hunos atacan al Imperio del Este. Año 440. Los suevos entran en Hispalis, la actual Sevilla, y se extienden por la cartaginense dominándola. En este momento, los suevos dominan casi toda Hispania, menos la tarraconense, que está en manos romanas. Sin embargo, ni su pueblo, ni él mismo, refiriéndose a Requila, están a la altura de sus ambiciones. El pueblo suevo entonces, según Osorio, cambia sus espadas por arados, y en cuanto a su rey Requila, Tones Rodríguez nos lo describe así: criado en un ambiente de mimoso triunfalismo, más audaz que previsor, animoso sí y hazañoso, pero con más percusión que fortaleza y más osadía que valentía. Esta suma no es, desde luego, la mejor de las recetas para moverse en la Europa del siglo V, donde hombres inteligentes, codiciosos, aventureros y heroicos tratan de hacerse con los despojos del Imperio Romano. Mientras, en su reino del norte de África, el vándalo Genserico va asentando a los vándalos como propietarios de tierras. En el año 442, Genserico negocia y acuerda unos términos de paz muy favorables con los romanos. Mantiene sus ganancias territoriales y su hijo mayor, Humerico, ha sido honrado por el matrimonio con la princesa visigoda Eudocia, que lleva la legitimidad de la dinastía de Teodosio. A la esposa goda de Humerico la hace sospechosa de tratar de envenenar al rey Genserico, y es devuelta a casa sin nariz y orejas, y la alianza matrimonial con los godos llega a su fin antes de tiempo. Entretanto, los romanos recuperan Numidia y Roma de nuevo comienza a recibir suministro de grano de África. Los ingresos perdidos por la falta de la diócesis de África son equivalentes a los costes de casi 40.000 soldados de infantería o más de 20.000 efectivos de caballería. Esta pérdida ocasiona que el régimen imperial tiene que aumentar los impuestos. En el año 444, en el este, los hunos se unen y se someten a la autoridad de Atila, y también someten a otros grupos predominantemente germanos. Su poder se basa en parte en su capacidad permanente para recompensar a sus seguidores principales con metales preciosos, ya que continúan atacando al rico imperio de Oriente hasta el año 450. Para entonces han obtenido grandes sumas de dinero y muchas otras concesiones de este. Sin embargo, en el año 450 los ojos de Atila se posan sobre Occidente. Este cambio de actitud responde a una amplia variedad de causas, algunas bastante triviales. En primer lugar, el nuevo emperador de Oriente, Marciano, adopta una postura más firme frente a los hunos que su predecesor. Además, los francos están enfrentados entre ellos por el liderazgo, y los dos principales rivales piden ayuda al huno Atila y al romano Flavio Aecio respectivamente. Por otro lado, los vándalos animan a los hunos a atacar a sus enemigos visigodos, a lo que hay que añadir que Atila alberga a un importante refugiado bagauda, y por si fuera poco, hay una disputa entre hunos y romanos sobre determinados saqueos. Y finalmente, Honoria, hermana del emperador de Occidente Valentiniano III, se ve envuelta en un escándalo cortesano y suplica la ayuda de Atila. Esta extraña combinación de acontecimientos motiva que Atila se lance al ataque contra el Imperio Romano de Occidente. Atila puede no haber necesitado ninguna excusa para atacar Occidente, pero recibe una, en forma de una petición de ayuda de Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, que estaba siendo forzada a un matrimonio que ella no quiere. Atila, entonces, reclama a Honoria como su esposa y la mitad del territorio del Imperio de Occidente como su dote. Ante la negativa del emperador, Atila
invade la Galia en el año 451 con un ejército enorme. Como escribe el historiador romano contemporáneo Prisco, Atila está indeciso sobre a cuál debe atacar primero, si al imperio oriental o al occidental. Pero le parece mejor desatar una guerra de mayor envergadura y marchar contra Occidente, ya que su campaña no es solo contra los romanos, sino también contra los godos y francos. Contra los romanos para tomar a Honoria junto a sus riquezas, y contra los godos para ganarse la gratitud de Genserico, rey de los vándalos de África, antiguo vencido y enemigo de los visigodos. La excusa de Atila para atacar a los francos es la muerte de su rey y el enfrentamiento entre sus hijos por la sucesión. Para ilustrarnos un poco más sobre los hunos, así era su ejército. No cabe duda de que el ejército con el que Atila cruza Germania rumbo a la Galia es muy grande para la época. Algunos mantienen que alcanza 500.000 de hombres, mientras que Jordanés, cronista visigodo, afirma que las bajas de ambos bandos en la batalla de los campos cataláunicos ascienden a 165.000. Sin embargo, estas cifras son inverosímiles. Mantener alimentado y pertrechado a un ejército en campaña es toda una proeza logística, incluso en términos de decenas de miles de hombres y caballos, por lo que es raro que las huestes de esta época superen los 40.000 hombres. Las expediciones de mayor magnitud, como la que encabezó Juliano contra Persia un siglo antes, requerían de una cuidadosa preparación y del emplazamiento previo de suministros y forraje. Por otro lado, el número real de guerreros que podía alzar en armas cualquier tribu bárbara del siglo V estaba muy lejos de lo que atestiguan los atemorizados cronistas romanos. La única cifra razonable con la que contamos es la del pueblo vándalo cuando cruza África en el año 429, cuyo total asciende a 80.000 almas. En el mejor de los casos, esto supondría 25.000 hombres capaces de combatir. Es posible que los hunos pudieran contar con más guerreros, pero la cuestión logística sigue siendo una barrera. Es bastante improbable que Atila lleve consigo a todos sus efectivos disponibles, en un momento en que las relaciones con el Imperio de Oriente eran aún bastante hostiles. Sin embargo, los hunos no están solos. Según Sidonio Apolinar, de pronto, el mundo bárbaro, desgarrado por un poderoso levantamiento, deja caer todo el norte de la Galia. Tras el belicoso Rugo, viene el feroz Gépida, seguido de cerca por el Gelón. El burgundio apremia al Esciro. Hacia adelante se precipitan el Huno, el Veronocio, el Nervio, el Bastarna, el Turingio, el Brúctero y el Franco. Muchas de las tribus mencionadas han desaparecido siglos atrás y otras son incluso ficticias. Pero es evidente que un gran número de súbditos y aliados germanos marchan junto a los hunos. Sabemos que un grupo de francos que, sumidos en una disputa dinástica, concretamente uno de los dos hijos que lucha por el trono franco, pide ayuda a Atila, por lo que probablemente están presentes. También hay algunos burgundios que aún viven al este del Rin y que pueden haber sido persuadidos u obligados a unirse al ejército huno. Es casi seguro que contingentes de esciros, turingios y rugios sirven junto a los gépidos bajo Ardarico, comandante del ala derecha en la batalla de los campus cataláunicos. Curiosamente, el cronista Sidonio no menciona a los ostrogodos. Recordamos que eran los godos del este que posiblemente constituían el contingente de aliados más numeroso, formando el ala izquierda en la batalla de los campos cataláunicos, liderados por los hermanos Balamiro, Teodomiro y Vidimiro. Es razonable, por tanto, pensar que los efectivos del ejército de Atila pueden contarse en decenas, que no cientos de miles de hombres. Si aceptamos que el número total de guerreros del pueblo vándalo asciende a 25.000 hombres, es bastante improbable que incluso el mayor de los contingentes congregados en los campos cataláunicos, como el huno o el ostrogodo, sume más que eso. El ejército huno es un ejército de invasión, no un pueblo en migración, por lo que solo marchan los guerreros plenamente capacitados, dejando atrás al resto para proteger sus hogares. Los hunos son consagrados guerreros a caballo, armados con sus poderosos arcos compuestos, disparan nubes de flechas sobre sus enemigos, con los que evitan el contacto hasta haberlos desgastado o roto la cohesión de su formación. Algunos están equipados como lanceros, capaces de cargar cuerpo a cuerpo una vez que los arqueros han ablandado a sus oponentes. Los pueblos germanos son más partidarios de las tácticas de choque, ya sea a caballo, caso de gépidos y ostrogodos, o a pie. Tanto hunos como germanos han vivido durante generaciones en contacto con los romanos, y recientemente los hunos han infligido aplastantes derrotas al Imperio de Oriente, por lo que para el año 451 la mayor parte de ellos cuenta con ropas y equipo romano, además de sus propias armas.
Por otra parte, también disponemos de información sobre el ejército romano visigodo. Cuando Atila cruza el Rin en la primavera del año 451, Flavio Aecio está en Italia. Aecio inmediatamente se traslada a la Galia y, según Sidonio Apolinar, solo con una magra fuerza de auxiliares sin legionarios. No está claro por qué no le acompañan más tropas del ejército de campaña de Italia. Quizá el emperador no quiere dejar la península desguarnecida. Sin embargo, se puede asumir con certeza que esos auxiliares que acompañan a Aecio no son tropas de segunda fila, sino unidades de auxilia palatina, capaces de mantener una sólida línea de batalla, así como de ejecutar operaciones móviles. En cuanto a estatus y entrenamiento, eran superiores a muchas de las antiguas legiones. Es probable que algunas unidades de caballería formen parte de esta fuerza, pero aunque pueden haber sido buenas tropas, serían muy pocas en número e insuficientes a todas luces para parar a Atila. Apresurados tanteos diplomáticos persuaden al rey visigodo Teodorico para aliarse con los romanos en lugar de limitarse a defender sus dominios en el sur de la Galia. Esta ha debido ser una decisión difícil para los godos, que habían sido enemigos de Aecio en las décadas anteriores, pero resulta evidente que son un objetivo de Atila igual que los propios romanos. Los visigodos son los descendientes de aquellos hombres que habían aplastado al ejército de Oriente en Adrianópolis en el año 378 y que habían saqueado Roma en el 410. Asentados en el sur de la Galia, constituyen una aristocracia guerrera que domina a los nativos galo-romanos. Tras varias generaciones teniendo acceso a las fábricas de armamento romanas, los visigodos están muy bien equipados en comparación con otros pueblos germanos. Aunque en sus orígenes la mayoría de los visigodos lucha a pie, en esta época muchos guerreros han adquirido caballos, lo que les permite luchar a pie y montados, siendo las tácticas de su caballería más flexibles que las de sus hermanos ostrogodos, que están menos evolucionados. Siguiendo los modelos romanos, pueden adoptar tanto tácticas de hostigamiento, acosar a su oponente con una lluvia de jabalinas y evitar el contacto, como de choque, cargar con lanzas y espadas si su enemigo parece debilitado. A la defensiva, los jinetes prefieren desmontar y formar con el resto de la infantería un muro de escudos con el que repeler los ataques. Una vez reunido con los visigodos, Flavio Aecio se dedica a congregar hasta el último soldado que hay disponible en la Galia. Curiosamente, no se menciona nada a las tropas romanas de la Galia. ¿Había alguna? Según la Notitia Dignitatum, que es una relación de cargos y unidades del Imperio de Occidente a principios del siglo V, el ejército de campaña del Magister Equitum Intragalias se componía de 12 vexilationes de caballería, a 300 hombres cada una, 10 legiones de 1000 hombres cada una, 15 auxilia palatina de unos 500 hombres cada una, y 10 legiones pseudo-comitatensis, que eran unidades formadas con antiguas guarniciones fronterizas de efectivos desconocidos, probablemente entre 500 y 1000 hombres cada uno. Sobre el papel, este ejército podría haber ascendido a unos 25.000 hombres. Además, hay contingentes significativos defendiendo la frontera del Rin. ¿Qué había pasado con ellos? La frontera del Rin se ha roto tras la migración de los suevos, vándalos y alanos en el año 406 y ha sido sustituida en buena medida por asentamientos de francos, alamanes y burgundios a lo largo de la orilla occidental del río. En el año 448, en Hispania, muere el rey suevo Requila. Le sucede su hijo Requiario, que deja las formas tribales y va asentando y transformando sus territorios en reino, estableciendo de hecho su capital en Brácara, la actual Braga. Requiario, hijo y sucesor de Requila, se convierte al catolicismo en el año 448, siendo el primer rex germánico en abrazar el catolicismo de Nicea. Inicia entonces una política de expansión en el resto de Hispania, aprovecha las perturbaciones del movimiento Bagauda y de acuerdo con ellos para avanzar hacia la zona de Zaragoza y Lérida en la Tarraconense. Año 451. Los campos cataláunicos, la batalla que decide el futuro de Europa. A finales de junio del año 451, una alianza de romanos, godos y germanos logra derrotar a la temible horda invasora de Atila, en una batalla que tiene lugar en las llanuras de la Champaña francesa. La batalla de los campos cataláunicos, también conocida como de los campos Mariacus, o más comúnmente la batalla de Chalons, cambia el curso de la historia europea.
En la sangrienta batalla de los campos cataláunicos, la invasión es detenida por las fuerzas combinadas de los bárbaros dentro del Imperio Occidental, coordinados por Flavio Aecio y apoyados por las tropas que pueden reunir. Debido a la especial relevancia de esta batalla para el devenir de Occidente, ya que de haber triunfado Atila, Europa no sería tal y como la conocemos hoy. Próximamente realizaremos un capítulo especial dedicado a este momento. Al año siguiente de la batalla de Chalons, 452. Atila invade Italia y marcha contra Roma, pero un brote epidémico en su ejército, una falta de suministros, informes de que las tropas romanas de Oriente están atacando su población no combatiente en Panonia y posiblemente la súplica del Papa León por la paz influyen en él para detener esa campaña contra Roma. También en el año 452, mientras, en la España romana, los ataques de Requiario en la Tarraconense impulsan al Imperio Romano a pedir nuevamente a los visigodos, a través de su ahora rey Teodorico II, la ayuda precisa para controlar Hispania. Año 453. Tras la batalla de los campos cataláunicos, gracias a la derrota de los hunos y las tribus asociadas por romanos y visigodos, se produce la momentánea recuperación del poder imperial. Como consecuencia directa, el rey de los suevos hispanos, Requiario, se ve obligado a firmar un tratado con los romanos en el 453, por el que devuelve las conquistas realizadas en la Hispania romana mientras consolida las conquistas anteriores, y mantiene el occidente de Hispania desde Burgos hasta casi Gibraltar, incluyendo Hispalis y Emérita Augusta, y se convierte de nuevo en aliado del imperio. En este año, el 453, Atila muere inesperadamente y su imperio se desmorona con sus seguidores luchando por el poder. Esta muerte de Atila ocasiona inseguridad general y la retirada definitiva de los romanos del Danubio superior. Los romanos están sin fuerzas adecuadas. Los bárbaros infligen extorsión, asesinatos, secuestros y saqueo a los romanos. Año 454. Se produce una nueva revuelta de los Bagauda. Federico, hermano del rey visigodo Teodorico II, lucha contra esta rebelión por orden de la corte imperial de Rávena. Sin embargo, son tiempos convulsos en la corte de Rávena. El hombre fuerte de Roma, el general Flavio Aecio, es asesinado. En el año 455, Valentiniano III también es asesinado por leales a Flavio Aecio. Entonces, el rey visigodo Teodorico II proclama como emperador al noble galorromano Avito, que no es aceptado por los suevos de Hispania. En el año 456, y mientras tanto en Hispania, considerando que la autoridad de Roma está debilitada, el suevo Requiario comete un grave error estratégico y vuelve a atacar territorios de la provincia tarraconense, que había devuelto a Roma en el tratado del año 453. En cuanto a la elección de Avito como emperador, es el monarca visigodo Teodorico II el que convence al noble galorromano para que acepte la corona imperial entonces vacante. Avito, en la corte visigoda en Burdigala, se declara emperador. Se traslada a Roma con el apoyo de los visigodos y gana la aceptación de Mayoriano y Ricimero, comandantes de lo que queda del ejército romano de Italia. Tras su llegada a Roma, Avito, ascendido a emperador por los visigodos, nombra a su vez a Ricimero, que era hijo del suevo Requila y de una princesa goda, comandante del menguado imperio de Occidente, que por entonces se reduce a Italia y parte del sur de la Galia. Esta era la primera vez en la que un reino bárbaro ha jugado un papel clave en la sucesión imperial. Ante este hecho, el nuevo emperador Avito, aceptado ya como cabeza del Imperio Romano de Occidente, y Teodorico II, Rex visigodo, como su fiel aliado, envían una embajada al rey suevo, presidida por el conde Frontón, el mismo que había firmado el tratado del año 453 con el suevo Requiario. Y aquí comienza la conquista de Hispania por los visigodos. La batalla del río Orbio, en el año 456. El punto de arranque de esta campaña hay que buscarlo en dos hechos de suma importancia acaecidos en el siglo V. La elección, con el apoyo de los visigodos, de Marco Flavio Maecilio Avito como emperador de Occidente, el 9 de julio de 455, tras el asesinato de Valentiniano III y Aecio y la campaña de expansión de los suevos de la mano de su rey Requiario, que además es yerno del anterior rey visigodo Teodorico I. Por lo que Requiario y Teodorico II eran cuñados. Respecto al primero de ellos, fue el monarca visigodo Teodorico II, hijo de Teodorico I y asesino de su hermano Turismundo, el que convence al noble galorromano Avito para que acepte la corona imperial, entonces vacante. Las palabras del monarca visigodo, según Sidonio Apolinar, fueron: «Es preciso que te proclames Augusto,
A nadie privas del imperio, pues no está en manos de nadie. Si tú te pones al frente de los destinos de Roma, esta puede contar con mi amistad. Si tú te proclamas príncipe, yo seré tu soldado. Es imprescindible que el orbe se ponga a tus órdenes, si no quieres perecer. Es difícil conocer las razones que empujaron al monarca visigodo a adoptar esta decisión, pero está claro que su amistad con Avito era auténtica y su lealtad al nuevo emperador indiscutible. Esto queda patente en el hecho de que renuncia a su expansión más allá del río Loira, hacia el norte de la Galia, con objeto de proteger a su nuevo aliado. Igualmente, podemos decir que el culto a Avito que había enseñado al monarca visigodo en latín se comporta de la misma manera que su aliado, permitiéndole entrar en la entonces capital de la Galia, Arles, por la que con infatigable tesón habían luchado sus predecesores. Esta amistad explica en parte la actitud del monarca visigodo, Teodorico II, ante el segundo hecho decisivo que hemos citado, la política expansiva del rey suevo Requiario. Decimos en parte porque si la alianza con Avito explica el hecho de que en la campaña contra los suevos los visigodos iban a actuar como tropas imperiales, también lo es que, desde el rey visigodo Ataulfo, los monarcas visigodos habían puesto sus ojos en Hispania. Ya en el año 454, un ejemplo de ello lo tenemos cuando Teodorico II y su hermano Federico, fratricida como él, habían intervenido en la Tarraconense contra los bagaudas. Es muy posible que ya entonces el monarca visigodo pensase en la formación de un reino en la Galia e Hispania que tuviera como espina dorsal los Pirineos. Si esta era la idea de Teodorico II, los suevos le iban a dar una excelente excusa para llevarla a cabo. La actitud del rey suevo ante la comisión imperial enviada para llamarle al orden es despectiva y el suevo amenaza incluso con atacar Tolosa, capital por entonces del reino visigodo. Esta es la excusa que necesita un personaje tan frío y calculador como Teodorico II para emprender una campaña contra el rey suevo Requiario. En primer lugar, envía una flota con 7 barcos y unos 400 guerreros érulos a la costa de Lugo, con objeto de sembrar la alarma en la retaguardia enemiga, evitando que los suevos crucen los Pirineos y avancen hacia Tolosa. Estas escasas fuerzas de Teodorico II son rechazadas por los suevos, aunque solo sufren 2 bajas. Mientras estas fuerzas atacan la retaguardia sueva, el monarca visigodo entra en contacto con francos y burgundios no solo para reforzar su ejército, sino también con objeto de evitar un ataque por la espalda. Además, refuerza su ejército con érulos y varnos, como explica el cronista Jordanés. Una vez que tiene sus fuerzas listas y consciente de su superioridad, envía una nueva embajada portadora de un ultimátum a Requiario. El monarca suevo contesta con una nueva campaña de pillaje en la Tarraconense. Ante esta actitud de Requiario, Teodorico II se pone en marcha con su ejército. San Isidoro de Sevilla, cronista de la época, describe así la situación. Teodorico II, partiendo de su feudo de Aquitania en la Galia, entra en Hispania con un gran ejército y con el consentimiento y aliento del emperador Avito. En apariencia, esta expedición tiene por objeto cumplir las órdenes del emperador romano contra el desleal monarca suevo, pero el verdadero propósito del visigodo es expansionar su reino en Hispania. Teodorico II tiene gran cuidado de atravesar lo más rápidamente posible la Tarraconense, una provincia romana, con objeto de que no se le pueda acusar de intentar conquistar territorio imperial. El monarca godo es consciente de que él es ariano, mientras que la inmensa mayoría de la población hispano-romana es católica, como también lo son ahora los suevos. Teodorico II es lo suficientemente inteligente como para pensar que, dado el odio que los católicos sienten por los arrianos, si existe la más mínima sospecha de que pretende apoderarse de Hispania, la población de este territorio puede unirse al suevo Requiario, constituyendo así un enemigo formidable. De ahí que en ningún momento deja de advertir que actúa para restablecer el poder imperial violado por los suevos. La ruta que sigue, por tanto, es cruzar los Pirineos por Roncesvalles y, siguiendo la vía romana, pasa por Pamplona y Briviesca, desde donde marcha hasta la actual Astorga, ciudad en la que Requiario tiene su base de operaciones. Durante esta marcha, las tropas godas no encuentran resistencia hasta que llegan a las inmediaciones del río Orbiu, a 12 millas de Astorga. Allí
les espera el ejército de Ricciario, que ha realizado una marcha apresurada desde la Tarraconense, donde se encontraba realizando la campaña de pillaje anteriormente citada. La batalla tiene lugar el 5 de octubre del año 456. Conocemos su localización gracias a las obras de Jordanés e Idacio, los grandes cronistas de la época. Sin embargo, sabemos muy poco del desarrollo de la misma. Torres Rodríguez afirma que los ejércitos de ambos contendientes eran similares en número, pero con importantes diferencias cualitativas. Los godos son superiores en fiereza, en caballería, armamento, instrucción, experiencia bélica y disciplina. Eran los mismos hombres que 5 años antes habían destrozado al ejército del temido Atila en la batalla de los Campos Catalaunos, en la Galia. Por el contrario, los suevos son más depredadores que fieros luchadores. Su ejército se compone fundamentalmente de infantería, mal equipada y peor entrenada, la cual no había mantenido grandes luchas ni gestas desde hacía muchos años. Poseen algunas fuerzas de caballería montadas en pequeños y veloces caballos, pero no habituadas a la lucha contra unidades similares, y parece que estaban dotadas de escasa instrucción. En estas condiciones, la batalla tenía ya, antes de comenzar, un solo resultado posible: la victoria de Teodorico II. La lucha debe de ser frontal, sin ninguna celada, estratagema o maniobra táctica. Parece ser que la resistencia de las tropas suevas se quiebra ante la primera carga de la caballería goda. Primero lanzan sus armas arrojadizas y a continuación acometen con sus lanzas y espadas. Uno de los dardos alcanza al propio Ricciario, que tiene que ser retirado del campo de batalla y trasladado a la ciudad de Brácara, actual Braga, en Portugal. Mientras esto ocurre, sus hombres son masacrados por los godos gardingos. Es una carnicería. Las bajas de los suevos son enormes, aunque un grupo numeroso de ellos, la mayoría a caballo, puede huir en dirección a Braga, dejando tirados a sus compañeros en el campo de batalla. Esta victoria de las tropas visigodas supone el fin de toda posibilidad de dominio suevo en Hispania y el comienzo del asentamiento de los visigodos en ella. San Isidoro de Sevilla lo explica con una frase significativa: y allí, en Hispania, fijaron su hogar y su imperio los visigodos. Teodorico II no se conforma con haber derrotado al ejército suevo en la actual provincia de León, sino que está dispuesto a asentarse en Hispania, y para ello es necesario acabar con el poder de cualquier pueblo rival. Roma, de la que es aliado y como tal sigue actuando, no constituye ya ningún peligro, pues el poder imperial se desmorona, pero el rey suevo, Ricciario, y las escasas tropas que aún dispone, sí. Por eso, tras dejar una guarnición en Astorga y habituallar a su ejército, se encamina hacia la ciudad de Brácara. Su objetivo es aniquilar el reino de los suevos. El 27 de octubre llega a la citada ciudad. En ella no se encuentra Ricciario, que ha huido con unos pocos partidarios hacia la ciudad de Oporto. Teodorico II, entonces, tras saquear Braga, especialmente los edificios de la Iglesia Católica, que tanto había apoyado la causa del rey suevo, se encamina en dirección a Oporto. Al enterarse de esto, Ricciario trata de huir nuevamente, esta vez por mar, hacia Italia, donde podría unirse a su compatriota Recimero, que entonces era Magister Militum de Italia. Aunque consigue embarcar, una borrasca le obliga a regresar a su punto de partida, donde es hecho prisionero y entregado a Teodorico II, y el monarca visigodo ordena que sea ejecutado. Termina así la aventura de un rey cuyos sueños de grandeza no se ajustan ni a la capacidad militar de su pueblo ni a sus propias virtudes políticas. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, por la aplastante victoria de los godos, su trono no desaparece, sino que va a durar un siglo y cuarto más, aunque como un auténtico protectorado de los visigodos y limitado a la región montañosa de Galicia. El reino suevo se mantendrá hasta finales del siglo VI. Por su parte, Teodorico II, tras la destitución y muerte de Avito en septiembre de 456, continúa su política de expansión por Hispania. En este sentido, San Isidoro escribe: Teodorico II marcha victorioso de Galicia a Lusitania, y cuando pensaba depredar la ciudad de Mérida, retrocede aterrado ante los milagros de la beatísima mártir Eulalia. Seguidamente, asustado por noticias adversas, sale de Mérida y se dirige a las Galias, y ante las nuevas revueltas de los reyezuelos suevos, sucesores de Ricciario, envía de nuevo a las regiones gallegas parte de su ejército con sus generales, quienes pacifican la región regresando nuevamente a las Galias. Los objetivos inmediatos de Teodorico II
son la incorporación de la Lusitania y de la Bética al reino visigodo, los cuales tiene la fortuna de conseguir antes de terminar sus días. La definitiva eliminación del reino suevo y la conquista del resto de Hispania había de ser tarea larga reservada a sus sucesores. El ejército visigodo está demasiado ocupado en Hispania para ser una amenaza efectiva para Italia, y Ricimero, Magister Militum de Italia, acaba de destruir una flota pirata vándala de 60 naves. Mientras, también en el año 456, en Italia, los romanos Mayoriano y Ricimero marchan ahora contra el emperador romano Avito, al que habían encumbrado los visigodos y le derrotan en Piacenza el 16 de octubre del año 456. Avito entonces se ve obligado a convertirse en obispo de Piacenza y muere, posiblemente asesinado, unas semanas más tarde. Ante esta nueva situación y el vacío de poder imperial que se ha generado, Ricimero, que recordamos es Magister Militum de Italia, no puede aspirar al trono imperial, ya que su padre es el rey suevo Requila y su madre una princesa visigoda, por tanto, de completa ascendencia bárbara, deberá conformarse con ser el hombre fuerte del Imperio Romano. Por el contrario, Mayoriano, después de algunos meses negociando con el nuevo emperador de Constantinopla, León I, y la victoria de uno de sus subordinados sobre 900 invasores alamanes en Italia, es aclamado como Augusto. Mayoriano es descrito por Gibson como un gran y heroico personaje. Julio Valerio Mayoriano es encumbrado como emperador romano de Occidente en abril del año 457. Permanecerá en el trono hasta el 2 de agosto del año 461. Durante su corto reinado, reconstruye el ejército y la marina de Italia con vigor y se dedica a la recuperación de las provincias galas restantes que no habían reconocido su ascenso. Entonces él derrota a los visigodos en la batalla de Arelate, reduciéndolos a un estatus de meros federados, y les obliga a renunciar, de momento, a sus reclamaciones en Hispania. Después pasa a someter a los burgundios en la Galia y a suevos y bagaudas en Hispania. Durante sus 4 años de reinado, Mayoriano reconquista la mayor parte de Hispania y el sur de la Galia y vuelve a asentar a visigodos, burgundios y suevos como pueblos federados. Italia está ahora bajo el completo control de Mayoriano y Ricimero. Marcelino, Magister Militum en Dalmacia, pagano y general de un ejército bien equipado, le reconoce como emperador y recupera Sicilia de los vándalos. Egidio, que bien pudiera haber utilizado el título de rey de los francos, también reconoce a Mayoriano como emperador romano y se hace cargo del norte de la Galia. Los abusos en la recaudación de impuestos se reforman y los ayuntamientos se fortalecen. Ambas acciones son necesarias para reconstruir la fuerza del imperio, pero es desventajosa para los aristócratas más ricos. Mayoriano prepara una flota en Cartago Nova para la reconquista de la diócesis de África en manos de los vándalos. Sin embargo, la flota es quemada por traidores y Mayoriano tiene que hacer las paces con los vándalos, regresando entonces a Italia. Al arribar a Roma, el Magister Militum Ricimero, otrora aliado, le arresta y ejecuta 5 días después, el 7 de agosto del año 461 en Tortona, Italia. Entre los años 461 y 465, el piadoso aristócrata italiano Livio Severo reina en la sombra del hacedor de emperadores. Nunca llega a ser reconocido por el gobierno de Constantinopla, cuya ayuda es necesaria para Ricimero, y muere convenientemente en el 465, posiblemente envenenado. Después de 16 meses sin un emperador occidental, el Tribunal del Este nombra a Antemio, un general de éxito que tiene un fuerte apoyo del trono imperial de Constantinopla, y una conjura aparece desde la Galia. El prefecto de la Galia, Arbando, trata de persuadir al nuevo rey de los visigodos, Eurico, para que se rebele con el argumento de que el poder romano en la Galia ha terminado de todos modos, pero este se niega. Arbando había sido nombrado en el año 461 por el emperador Livio Severo. El cargo de prefecto concluye con la muerte de Severo en el año 465. 2 años más tarde, en el año 467, es nombrado de nuevo por Antemio. Su amigo y cronista Sidonio Apolinar narra que su primer mandato es exitoso y que obtiene con él una buena reputación. A continuación, el general Marcelino en Dalmacia y Egidio en el norte de la Galia rechazan tanto a Ricimero como a sus títeres y mantienen su propia versión de la dominación romana en sus áreas de influencia. Ricimero, que recordamos era de ascendencia goda, acto seguido entrega Narbona y sus alrededores a los visigodos, en recompensa por su ayuda contra el ala rebelde Egidio, líder en el norte de la Galia. Ricimero es, a partir de entonces, el gobernante de Italia, pero poco más durante varios años. En el año 467,
El general Antemio, procedente de Constantinopla, llega a Italia con un ejército apoyado por Marcelino, Magister Militum de Dalmacia, y su flota, casa a su hija Lipia con Ricimero y se proclama Augusto, con el beneplácito de León I, emperador de Oriente. En el año 468, el Imperio Oriental forma una enorme fuerza para ayudar a Occidente a retomar la diócesis de África. Marcelino, además, expulsa rápidamente a los vándalos de las islas de Cerdeña y Sicilia e invade por tierra Tripolitania, de donde desaloja a los vándalos. A continuación, los romanos derrotan a una flota vándala cerca de Sicilia y desembarcan en el Cabo Bon, en el extremo nororiental de Túnez. Aquí, el longevo rey vándalo Genserico, aquel que había emigrado con su pueblo desde Hispania, ofrece su rendición si le permiten tener una tregua de 5 días para preparar todo el proceso. Genserico entonces utiliza el respiro para preparar un ataque a gran escala precedido por naves de guerra que destruyen la mayor parte de la flota romana. Gracias a esto, los vándalos reafirman su posesión de la diócesis de África y vuelven a tomar Cerdeña y Sicilia. Incomprensiblemente, Marcelino, Magister Militum de Dalmacia y general destacado de Roma, es asesinado por orden de Ricimero. En el año 472, Arbando, que había sido nombrado para un segundo periodo en el cargo de prefecto de la Galia, acapara amplios odios, hasta que es depuesto y llevado encadenado a Roma, donde una comisión de influyentes ciudadanos de la Galia le acusa de cometer traición. Los enviados traen con ellos una carta que el secretario de Arbando atestigua que ha sido dictada por el propio Arbando. En ella, Arbando intenta disuadir a Eurico, rey de los visigodos, de firmar la paz con el emperador bizantino, instándole en cambio para que ataque a los bretones del norte del Loira, ya que Riotamo, rey de los britones, es aliado del emperador romano Antemio. La carta afirma también que el ius gentium exige la división de las Galias entre visigodos y burgundios. Riotamo, rey de los britones, es aliado del emperador Antemio, así que esto equivale a declarar la guerra al propio emperador. Arbando es juzgado por traición y encontrado culpable. Es despojado de todos los privilegios pertenecientes a su prefectura y enviado a la prisión común para aguardar su ejecución. Casiodono refiere que Sidonio y sus amigos logran salvar a Arbando de la pena de muerte. Por orden de Antemio, Arbando, que había intentado convertirse en emperador, es enviado al exilio. Casiodono afirma que la intención de Arbando era dividir el imperio y usurpar la dignidad imperial. Quizás Arbando esperase obtener el trono con ayuda de galos y visigodos, del mismo modo que hiciera en su día el emperador Avito. Antemio todavía dispone de un ejército en Italia. Además, en el norte de la Galia, un ejército bretón acaudillado por Riotamo opera a favor de los intereses imperiales. Antemio envía a su hijo al otro lado de los Alpes con un ejército para exigir que los visigodos regresen al sur de la Galia bajo el control romano. Sin embargo, los visigodos se niegan y derrotan a las fuerzas de ambos, Riotamo y Antemio, y se reparten con los burgundios casi todo el territorio imperial restante en el sur de la Galia. A continuación, Ricimero entra en conflicto con Antemio y lo sitia en Roma. En julio del año 472, la ciudad se rinde por hambre y Antemio es capturado y ejecutado por orden de Ricimero. A continuación, Anicio Librio es proclamado como nuevo emperador de Occidente y coronado por el príncipe burgundio Gundebaldo, que era sobrino de Ricimero. En agosto del mismo año, muere Ricimero de una hemorragia pulmonar y Olibrio muere poco después, en octubre del mismo año. Entretanto, durante ese mismo año 472, y bajo el gobierno del rey visigodo Eurico, los godos llegan a la Tarraconense y toman Pamplona y Zaragoza bajo el mando del conde Gauterico. Al poco tiempo, en el año 474, toma Tarragona bajo el mando del general Eldelfredo, con la connivencia y traición del dux de la provincia Vicencio. También en el año 474, Gundebaldo, el burgundio, sobrino de Ricimero, que había upado al anterior emperador Olibrio, se ha marchado a la Galia para disputar el trono de Borgoña, por lo que Glicerio, sucesor de Olibrio, se rinde sin luchar y se retira para convertirse en obispo de Salona, en Dalmacia. Julio Nepote, sobrino y sucesor del general de la Dacia Marcelino, habría llegado a Roma con los soldados y la autoridad del emperador de Oriente León I. En Hispania, las ocupaciones de Pamplona, Zaragoza y la Tarraconense se producen en teoría bajo el mandato de los emperadores Glicerio y Julio Nepote, sucesores del emperador Olibrio, si bien es cierto que a estas alturas el imperio está ya muy cuestionado por los antiguos federales.
En el año 475, Flavio Orestes, exsecretario de Atila, expulsa a Julio Nepote de Rávena, por entonces capital imperial, y proclama el 31 de octubre del año 475 a su propio hijo, Flavio Momilio Rómulo Augusto, nuevo emperador de Occidente. Su apellido Augusto, que quiere decir gran emperador, es cambiado a Augustulo, pequeño emperador, por los rivales, pues todavía era menor de edad y nunca es reconocido fuera de Italia como gobernante legítimo. En el año 476, Orestes, padre del emperador Rómulo Augusto, niega a conceder al bárbaro Odoacro y a sus érulos el estatus de federados, lo que provoca una invasión. Orestes entonces huye a la ciudad de Pavía el 23 de agosto del 476, donde el obispo de la ciudad le da asilo. Sin embargo, Orestes pronto es obligado a huir de Pavía cuando el ejército de Odoacro se abre paso a través de las murallas y asola la ciudad. El ejército de Odoacro persigue a Orestes a Piacenza, donde es capturado y ejecutado el 28 de agosto del año 476. El 4 de septiembre del año 476, Odoacro obliga a abdicar al adolescente de 16 años de edad Rómulo Augustulo, a quien su padre Orestes había proclamado emperador de Roma. Después de deponer a Rómulo, Odoacro decide no ejecutarlo. Odoacro se instala como gobernante sobre Italia y se proclama rey, no emperador, y envía las insignias imperiales a Constantinopla. Y aquí, queridos amigos, acaba esta tercera parte de nuestra crónica sobre la larga marcha de los visigodos hacia España. Si te ha gustado este capítulo, puedes darnos un me gusta, y si estás interesado en conocer el momento de la publicación de nuestros próximos vídeos, puedes suscribirte a nuestro canal de Crónicas de Hispania.